¿Qué tal, estimados amigos y seguidores de Estudio Matán y Coronado Abogados Economistas? Esta es una edición más de Conversaciones Jurídicas y en esta oportunidad vamos a hablar de qué dicen los acuerdos plenarios sobre el principio de lesividad. Muy interesante. En un video anterior estábamos hablando de los principios generales que rigen el Código Penal, no el derecho penal en general, sino el Código Penal como tal. Y en esta oportunidad haremos énfasis en lo que es el principio de lesividad, que está contenido, ¿no?, en el artículo 4 del Código Penal, que es un principio muy importante porque a veces puede definir eh, no solamente el hecho que uno haga la conducta tipificada, automáticamente se entiende que hay delito. También tiene que haber una lesión a un bien jurídico tutelado. La simple acción no necesariamente lesiona, no necesariamente, pero hay algunos que sí, pero en algunos casos no. Vamos a tratar de encuadrar esto y ver cómo es que lo han interpretado los acuerdos plenarios. Entonces vamos a comenzar por el acuerdo, si quieren, el primero, uno de los más antiguos, digamos, que es el acuerdo plenario número 6/2006 CJ 116, ¿no? Ese es el primer acuerdo plenario. Vamos a hacerlo en orden cronológico, no porque sean de importancia o ¿sí? Y en ese acuerdo plenario se habla algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, hace referencia a que los delitos de peligro, por ejemplo, ¿no?, el caso de los delitos de peligro. Acuérdense que los delitos de peligro son un delito un poco distinto a los delitos resultados, ¿no? El hecho de que uno haga una acción determinada ya puede representar un peligro, ¿no? Como por ejemplo conducir en estado de ebriedad, ¿no? Es un delito de peligro porque la sociedad o el código considera que es un acto muy riesgoso. Superamos en demasía el riesgo permitido y ya estamos hablando de una sanción penal aplicable. Entonces dice, los delitos de peligro, especie de tipo penal según las características externas de acción, pueden definirse como aquellos, ¿no?, en los que no se requiere que la conducta de la gente haya ocasionado un daño sobre un objeto, ¿cierto? Donde no se requiere un daño sobre el objeto, ¿no?, jurídicamente protegido. Vamos a decir bien, ¿no?, objeto, pero técnicamente se refiere a bien, ¿no?, jurídicamente protegido. Sí. Haya sido puesto en peligro, ¿no? Solamente es suficiente que se haya puesto en peligro ese bien jurídicamente protegido, ¿no? Haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar. El peligro es un concepto de naturaleza normativa en cuanto a que su objeto de referencia es un bien jurídico, aunque su fundamento, además de normativo, también se basa en una regla de la experiencia o de frecuente que es, a su vez, sintetizada en un tipo penal. Sea cuando se requiere realmente la posibilidad de la lesión, peligro concreto, o cuando según la experiencia general representa en sí misma un peligro para el objeto protegido, peligro abstracto, ¿no? Entonces estamos hablando de peligro concreto y peligro abstracto. Básicamente el acuerdo plenario lo que trata de hacer es citar un libro de derecho penal, básicamente lo cita en gran parte de este acuerdo plenario, que es el libro de Bacigalupo Savater, ¿no?, de artículo de derecho penal, parte general, y concluye, ¿no? Los primeros son referidos a los, son siempre delitos resultado y los otros delitos de mera actividad. Entonces, hace toda una tipificación de los delitos el acuerdo plenario, ¿no?, los delitos de peligro, sobre qué son, qué corresponde, ¿no? Pero creo que la primera parte es la que realmente es más concreta, ¿no? Por el resto es una cita bastante grande y es... vamos a citarlo de la manera más exacta posible, sino que es suficiente, vamos a citarlo bien, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión
que se quiere evitar. Y lo dejamos ahí, ¿no? Ojo que se dice la palabra objeto y no bien. Y esta es una parte que podría ser discutible, pero claro, la doctrina y la jurisprudencia lo puede haber tratado de manera distinta. Pero cuando decimos bien, estamos hablando de algo que en principio queremos proteger, que un bien es algo bueno, por definición, ¿no? Y un mal es algo malo, por definición, a pesar que parezca tautológico. Pero esto es importante porque cuando decimos la palabra objeto, ya no estamos diciendo tanto si es algo bueno o malo. Simplemente estamos diciendo algo que el derecho penal quiere proteger. Y ese algo puede ser bueno o malo. Y aquí podría entrar una discusión muy interesante, porque a veces, por ejemplo, en el caso de una posesión ilegítima, ¿no? Podríamos tener un problema. Pero, por ejemplo, en los casos de estafa sobre un bien ilícito, ahí sí es discutible porque no se puede proteger eh, actos ilícitos, ¿no? En el delito de estafa. Pero, bueno, es toda una discusión, pero interesantísima. Entonces el acuerdo plenario habló de ese tema, o sea, no se requiere que haya un daño. Entonces el principio de lesividad no es necesariamente un daño concreto, específico, sino puede ser que haya un peligro de que se genere ese daño. Entonces, ese bien jurídico protegido no sufrió un daño, sí, pero por cosas de la norma se ha puesto en peligro por la acción de la persona. Entonces, es más difícil, obviamente, porque es más potencial, ¿no? Es algo que puede pasar, pero no es algo que ha pasado concretamente, ¿no? Y luego está la definición que hacen sobre lo que es delito peligro abstracto, peligro concreto, etc. ¿Sí? Pero esta es la parte concreta, ¿no? El resto ya más que todo es cita del autor mencionado. Luego hubo otro acuerdo plenario en el 2012, vamos a ponerlo, acuerdo plenario número 01-2012 CJ-116, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo así. Este es otro acuerdo plenario. Y en este acuerdo plenario se dijeron bastantes cosas similares, ¿no? Connotación de los bienes jurídicos penalmente protegidos. Vamos a leer. Dice, el bien jurídico queda establecido dentro de la norma jurídica, de manera que a cada norma le corresponde un bien jurídico. Un poco obvio, pero está bien decirlo. Este es creado por el derecho, que elige los objetos que en opinión del legislador merecen protección. Se está definiendo lo que son los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Está definiendo, o protegidos o tutelados. Así, bien jurídico será todo lo que, aún no constituyendo derecho, es valorado por el legislador como condición para que la vida comunitaria se desarrolle normalmente. Muy interesante porque le está echando, coloquialmente hablando, le está echando la culpa al legislador. O sea, no necesariamente el derecho como tal es el que lo define así, sino es el legislador el que define qué cosa es bien jurídico, que no, y los jueces aplican lo que el legislador ha indicado, o sea, dentro de lo que el legislador ha indicado. Uh-huh. Por eso dice que aún no necesariamente constituye un derecho, pero sí lo que el legislador ha, o sea, con eso nos estamos acercando mucho al principio de legalidad que dijimos anteriormente. O sea, nosotros podemos pensar que este bien, este derecho o este bien que para nosotros es un bien jurídico, para la norma penal no lo es, y por lo tanto no debe ser protegido. O al revés, podemos pensar que este bien jurídico no debería ser protegido, pero el derecho penal sí lo protege. Entonces, básicamente es lo que está diciendo este acuerdo plenario. Entonces, esta parte sí es interesante. Listo, ya lo escribí. Dice, por lo que es de interés de la comunidad conservarlo, íntegro, protegiéndola mediante normas jurídicas, ¿no? Referido al bien jurídico. Continúa el acuerdo plenario. Dice, de ahí que el artículo 4 del título pleno del Código Penal ha establecido que la imposición de pena necesariamente requiere la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Entiéndase bienes jurídicos relativos al tipo penal correspondiente. Es expresión de carácter estricto del tipo penal, para no extender los alcances del derecho penal fuera de los límites de lo racional, ¿no?
Em, si bien la fuente principal del derecho penal es la ley, y eso creo que está súper claro, su aplicación es insuficiente a partir de una mera interpretación literal de la misma, lo cual es muy cierto, ya que en la actualidad la interpretación teleológica es la más importante, es el más importante criterio de interpretación, lo cual evidentemente se efectúa con el apoyo de la jurisprudencia, la costumbre, el principio general de derecho, la doctrina y otras fuentes, que es un poco lo que dijimos anteriormente, en el video anterior, ¿no? Que el principio de necesidad es algo que va evolucionando, ¿no? Y que puede tener muchas formas de ver según el caso concreto, ¿no? Eh, este párrafo ya es más que todo interpretativo, no tanto definitorio, pero cómo debemos interpretar los bienes jurídicos, ¿no? Entonces, dice finalmente, ¿no? Lo anterior va de la mano con, con la concepción de bien jurídico, pues esta constituye la base y la estructura de interpretación de los tipos, siendo el núcleo central directriz de la formación del tipo, constituyendo asimismo el motivo y el límite del derecho penal. El bien jurídico tutelado de libre generación o determinación, no, el bien jurídico tutelado en los tipos penales constituye su esencia, no es de libre de generación o determinación, menos aún judicial. Y desde que no existe en el Estado democrático de derecho un solo tipo penal que no afecte o no ponga en riesgo algún bien jurídico de relevancia, tal que merezca protección bajo amenaza de sanción como delito, se ha de concluir que forma parte del carácter relativo a la tipología penal. Un poco enredada la redacción, pero vamos a tratar de simplificarla. Entonces, este acuerdo plenario, tratando de resumirlo, le he puesto un parrafito. Lo que trata de decir es que el bien jurídico efectivamente es muy definido por la norma. Y como dice, si bien la norma no es todo, ¿no? La norma no lo es todo, lo importante, más importante es la interpretación teleológica, ¿no? Que busca una finalidad específica, ¿no? Una protección específica, ¿no? Eh, lo cierto además es que dice, podemos interpretar pues el bien jurídico de diversas maneras, pero lo cierto es que es esencia y forma parte del carácter estricto relativo a la tipología penal. O sea, yo quiero definir el delito, quiero ver los elementos del tipo, quiero ver el análisis de tipicidad, tengo que entender y aplicar el bien jurídico tutelado, ¿no? Eso es un poco la parte más dura de este punto, porque sabes que la redacción es un poco enredada. Da a entender este concepto del bien jurídico tutelado, qué cosa es, ¿no? No desarrolla tanto lo que esperamos, pero hay un acuerdo plenario posterior que ahorita lo vamos a ver. Hay un acuerdo plenario extraordinario el año 2016, ¿no? El 1-2016, que es el cual nos presenta una idea adicional un poco más resumida de lo que es el principio de lesividad. Y dice, esto lo voy a leer y luego hacemos una especie de comentario. Dice, el principio de lesividad, ¿no? Aquí ya lo ataca directamente, porque en los anteriores hablaba un poco del bien jurídico protegido, tutelado, en general, pero aquí lo que queremos es el tema del principio de lesividad como tal, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Qué podemos hacer? Entonces, vamos. El principio de lesividad es el que dota de contenido material, ¿no? Es el que dota de contenido material al tipo penal. En virtud de este principio, la pena precisa de la puesta en peligro o lesión de un bien jurídico. Sin embargo, no se trata, y es lo más importante, no se trata de cualquier acción peligrosa o lesiva, sino se trata de aquella que cause un impacto lo suficientemente importante para que se justifique la intervención penal. Caso contrario, ante afecciones muy leves a este principio, lo que corresponde es considerar la atipicidad de la conducta al carecer de relevancia penal, ¿no? Entonces, ataca directamente a lo que es la tipicidad, o sea, atipicidad en este caso. Muy bien, entonces, muy importante porque hay conceptos parecidos, ¿no? Antijuricidad, atipicidad, son conceptos que debemos manejar, ¿no? Que son parecidos, están relacionados, pero obviamente no son lo mismo. En este caso, el acuerdo plenario habla estrictamente de la atipicidad. Entonces vamos a copiarlo para que quede claro aquí en el documento.
Listo, ya lo redacté. Entonces ahí está un poco la definición del último acuerdo plenario referente al principio de lesividad. Em, es más que todo lo que en la doctrina se conoce, ¿no?, como intervención mínima, ¿no?, que del derecho penal, o podemos verlo como minimalismo del derecho penal, en el cual tiene que haber una intervención mínima. Entonces, la intervención mínima se justifica por la gravedad del daño al bien jurídico protegido que se busca eh, tutelar, pero proteger, tutelar. Pero, como bien dicen los acuerdos plenarios anteriores, a veces esta tutela es más normativa que real, ¿no? Hay como una pequeña queja ahí, ¿no? Y eso es algo importante que deben saber los jóvenes penalistas. Eso está dirigido sobre todo a los jóvenes, eh, que algunos bienes jurídicos tutelados no deberían ser tutelados y sin embargo lo son, o viceversa. Algunos bienes jurídicos no están siendo tutelados y deberían ser tutelados, ¿no? Entonces, hay toda una indefinición. Pero por otro lado, si al final todo es a criterio del legislador, estamos viendo la tendencia actual, que es comenzar a criminalizar todo, extender los tipos penales, agravar las penas, ¿no? Subir las penas y generar más agravantes a las penas, ¿no? Hay delitos que han comenzado a aparecer un montón de agravantes en las penas y es bien complicado. Uh-huh. El acuerdo planeado del 2012 es bastante directo, ¿no? Trataba un poco de conectarlo con un tema importante, que es el tema de la tipología penal, ¿no? Entonces, de los elementos del tipo. Entonces, eh, y como dice este acuerdo planeado 2012, que puede ser cosas que no sean incluso derechos, pero que sí están protegidos por orden o disposición del legislador. Esto ha sido pues un repaso rápido de lo que han dicho algunos acuerdos plenarios sobre el principio de lesividad en el Código Penal actual. Cualquier cosa, si quieren aprender más, si quieren desarrollar un poquito más esos temas, tiene la opción de algunos cursos de Derecho Práctico de MAE. Y si tienen algún problema legal o quieren una asesoría, también pueden ir al WhatsApp al 924-955-332. Estamos en Lima, Perú. Muchas gracias.